Bien, Edu, bien, bien. Estoy bien observando que además, ¿sabes qué? Va creciendo un poquito el ruido político en torno al tema de INDEC. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me da la sensación que el debate empieza a extenderse incluso entre economistas muy proclives a acompañar al gobierno, ¿no? Lo mínimo que han dicho o que están diciendo por estas horas es la palabra desprolijidad, ¿no? Lo que nos decía Marx y Kegel. Exacto. Esa es la más liviana, desprolijidad. Exacto, desprolijidad. Y después también hay otros que plantean que, por supuesto, hoy no tuvo gran impacto en los bonos, Fernando Marul lo dice, en aquellos bonos que están medidos por el SER, ¿no? Por el índice de actualización, pero que políticamente el gobierno ha quedado mal parado entre lo que prometió, en lo que venía trabajando y lo que finalmente decide. Deja un manto de sospecha, qué sé yo, al divino botón. Sí. Me parece, ¿no? Sí. Sí, y que siembra y da lugar a que, por supuesto, la oposición juegue en esto y diga, no, acá está, claro. Es incomparable. Hoy escuchaba yo, por ejemplo, periodistas decir, ¿ves cómo nos mintieron 2 años? Claro, ¿ves? Exacto. ¿Ves cómo dibujaron? Y decían también, vas a ver que cuando aparezca el nuevo índice, te vas a dar cuenta todo lo que te faltó en el bolsillo. Exacto. ¿No? Porque estuvieron todo el año pasado, que fue el año electoral, diciendo no es cierto lo que están planteando, hay una sensación en la calle que no es la que dicen los números, claro. En fin. Bueno, eso es cierto. Bueno, pero... La verdad, eso es cierto, ¿no? Porque el poder adquisitivo estaba complicado. ¿Te acordás? Bueno, vos te acordás que la pregunta... que la gente no llega a fin de mes. ¿Te acuerdas que le hiciste vos la pregunta al presidente? Al presidente sentado allí. Sentado ahí. Bueno, ahora me da la sensación, es una, sospecha que tengo, lo charlábamos recién con Manu, con Lucía, con el equipo, con Gonza, me da la sensación que a lo mejor aparece un argumento contra Lavagna, esto porque... algunos datos, algunas sospechas que he visto, algunos indicios de que en realidad, fíjate vos, no se va en buenos términos como dijo Caputo. Caputo dijo, se va en buenos términos. Ojo que te conté yo que alguien del entorno de Marcos Lavagna me dijo exactamente lo mismo, ¿eh? Bueno. Que la charla fue en muy buenos términos. Bueno, es que a lo mejor formalmente fue así. Pero... y que creo... sí, dale, perdón, Manu. Pablo. Hola, Edu. ¿Qué tal? Sí. Buenas tardes. Creo que también tiene que ver con, por lo menos así lo señalan, características casi de personalidad de Lavagna, digamos, que no es alguien que confronte y que planteó sus argumentos en muy buenos términos. Incluso cuentan que de arrastre, más allá de este episodio puntual, por ejemplo, Lavagna venía teniendo, y se vincula con otro tema del que habló ayer con vos el ministro Luis Caputo, que venía teniendo, por ejemplo, en el día a día de la gestión del INDEC, incomodidades, cuanto menos, ¿por qué? Por los sueldos de los funcionarios que estaban debajo de él, con reclamos permanentes porque en algunos casos no podían subsistir o sostenerse con salarios que, como bien sabemos, están congelados desde el inicio de la gestión. Bueno, venía teniendo incomodidades, por así decirlo, de ese tipo en la gestión diaria del INDEC, en Lavagna, y se le suma esto, yo creo que termina siendo como una especie de gota que rebalsa el vaso. ¿Sabés quién apareció? Que aparece cuando hay que dar batallas. Por eso dijo, ojo con la... Apareció el gordo Dan. Sugerente, ¿no? Cuando hay que dar batallas a veces o encolumnarse detrás de una decisión del gobierno. ¿Tenés el tuit de Dan? Mirá, dice, primer acto, el gobierno mantiene a todos los cucas que medían la inflación en el gobierno de Alberto Fernández con el mismo método con el que la medían durante el gobierno de Alberto Fernández, para que nadie ponga en tela de juicio su credibilidad. Eso es cierto. Totalmente cierto. Eso es cierto. Segundo acto. Los cucas, por eso acá cuidado con esto, ¿no? Los cucas que medían la inflación en el gobierno de Alberto Fernández deciden ahora cambiar la metodología con la que medían la inflación durante el gobierno de Alberto Fernández, afectando así la credibilidad del gobierno. El gobierno dice no y mantiene el mismo método con el que se medía la inflación durante el gobierno de Alberto Fernández. Bueno, eso también es cierto. Pero pará, y poné al final. El acto 3. El acto 3. Tercer acto. A ver, el acto 3 que es clave. Poneme el acto 3. Ahí dice. Tercer acto,
los cuquitas se enojan y se van. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cuquita le está diciendo a Marco Labaña? Bueno, cuando mantiene a los cucas que medía la inflación, es en definitiva el propio Marco Labaña. Bueno, a ver, Marco Labaña fue nombrado, era un hombre de confianza de Sergio Massa y fue nombrado el INDEC justamente por eso durante el gobierno de Alberto Fernández. Exactamente. Eso no es mentira. Exactamente. Eso es verdad, una verdad absoluta. Totalmente, ¿no? pero es una verdad tanto como que vino siendo avalado y en trabajo conjunto durante todo el gobierno de Milei sin ningún tipo de problema. Donde me parece que lo que señalan distintos economistas, incluso afines o alineados detrás de las posiciones ideológicas del equipo económico, del gobierno, etcétera, y es donde me parece que radica la desprolijidad, es la cuestión de los tiempos. Quizá lo que no está tan de la mano con cómo fueron los hechos de lo que plantea Parisini, el Cordobán, no es que de ayer a hoy Labaña se le ocurrió medir el sistema. Ahí es donde me parece que aparece la ya estaba desprolijidad. con el gobierno acordado que a partir de este año. Claro. Eso también es cierto. No, mirá, me dicen, cuidado porque me parece que es Milei el que estaba disconforme con técnicamente cómo se estaba realizando el índice. El punto es, ¿sabés cuál es? ¿Dónde está el ruido? ¿Dónde está el ruido? Es que hasta hace 10 días, el índice nuevo en el que estuvieron trabajando en conformidad con el gobierno, o sea, el gobierno, suponete que Labaña haya dicho, che, tenemos que modificar esto. Los técnicos del INDEC dicen, no, mirá, acá hay que ponderar más los servicios públicos, hay que ponderar más internet, el uso de los celulares, hay que ponderar más... el gobierno sabía de qué se trataba, cuál era la... Sí. Y no hubo una polémica en torno a lo que se estaba manejando como nuevo. Ahora, digamos también lo siguiente, ¿no? Que los servicios públicos durante el kirchnerismo estaban totalmente pisados. No, pero... Y así y todo, la inflación volaba en la República Argentina. Y esta canasta del sistema de millones Y de ahora 2004, estos mismos perdón. kirchneristas que pisaban esos servicios públicos, ¿no? Hoy se quejan por este nuevo índice. Sí, pero acá el problema ya no es solo del kirchnerismo. O sea, la verdad, lo que el kirchnerismo diga sobre el INDEC está automáticamente descalificado. No tienen autoridad moral. Tal cual. No tienen autoridad moral. El cinismo es total, ¿no? Ahora, cuando yo yo he estado viendo en redes a economistas, a gente que estuvo vinculada al INDEC, como Gustavo Noriega, por ejemplo. Alguien puede... Mira lo que dice Gustavo. ¿Pero qué es economista, Gustavo Noriega? No, pero trabajó en el INDEC. No. Pero trabajó en el INDEC. Pensé que era un economista. Pero dije... Apenas si puede hablar. Pero se bancó la patota de Moreno. Pero mira lo que dice. El gobierno está obligado a corregir esto. Luis Caputo puede rectificarse y dejar que se use el IPC con la canasta nueva. El costo de la desconfianza, por más injustificada que sea, es mayor que cualquier otra cosa. Ponelo a Alfonso la palabra Prat. es desconfianza, el manto de sospecha, ¿no? El manto de sospecha, lo que dijimos antes, ¿no? También Julián Josovich. A Julián ahí está Prat Guy. Bueno, dice, y lo que dice Alfonso es bastante lógico, dice, Jorge Todesca hubiera renunciado si nosotros hubiéramos intervenido un ápice en su gestión. La independencia de las estadísticas es absolutamente esencial para la credibilidad y la estabilidad, más aún en un país que las ha manoseado tanto. Pero a mí me sorprendió un Fernando Marul, por ejemplo, un Fernando Marul que suele acompañar en términos generales el rumbo económico del gobierno. Marul también ha dicho, dice, es inentendible la decisión del IPC. También argumenta Fernando de que la diferencia, lo que te decía... Iba a ser mínima. Iba a ser mínima. Vos lo graficaste con una simpleza y una claridad total. Vos dijiste un ruido al pedo. Al pedo. Bueno, esto es lo que están diciendo los propios. Che, ¿para qué? ¿Por qué ¿Para qué emitir este ruido? ¿Para qué? Es cierto, también el impacto en los bonos ha sido por ahora poco, pero no sé en adelante si no va a traer alguna otra consecuencia. Por ahora, el gobierno sigue con la decisión, tomó la decisión de no implementar ese índice. Un índice con el que estuvieron trabajando y una metodología con la que estuvieron trabajando no 1, 2, 3 meses,
Me dicen que a lo largo de claro, todo el año pasado. De hecho, Pablo, para evitar suspicacia, el gobierno tiene la secuencia de cómo hubiera dado la inflación durante el último año con ese sistema de medición. Para el momento que se aplique, bueno, tener ese respaldo también. No es que de un día para el otro empezamos a medirlo por lo que fuera a partir de alguna conveniencia en los números, matemática o incluso política. Estaba ese trabajo hecho en el INDEC, por lo menos con la conducción de Labaña. Bueno, a ver, el número 2 de Labaña, que ahora es el número 1, ese es el que tiene que saber absolutamente todo. Y es un cuadro técnico, No, es un cuadro técnico. Pero por eso, él también debe haber estado trabajando totalmente en todo ese armado, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y por último, mirá, para poner economistas que, por eso, para sacar a los K, que para mí están invalidados, no tienen autoridad moral. Hoy escuchaba yo un periodista, no sé si era... Ya no me acuerdo, en todo lo que escuché decía, qué barbaridad lo que están haciendo, esto va a generar futuros juicios contra la Argentina. Sí, justamente. Lo que provocaron exactamente ellos. Lo que provocaron ellos. Por eso el gobierno tiene que estar en las antípodas de cualquier sospecha, cualquier duda. Mirá, Julián Josovich, dice, es cierto que la salida de Labaña genera ruido y luce desprolijo lo que ocurrió. El gobierno tendrá que explicar un poco mejor por qué el cambio de medición no se frenó. Acá lo que dice Julián es clave, Eduardo. El gobierno tendrá que explicar mejor por qué el cambio de medición no se frenó desde un principio, sabiendo que el mismo estaba proyectado y anunciado ya hace varios meses. Claro. Esta es la clave, lo que dice Julián. Claro. Ahora, te transmito una pregunta que aparece... Porque son todos estos temas que desde lo político, por supuesto, que el barro no tarda en mezclarse y demás, y aparecen aquellas opiniones prácticamente invalidadas para eso y demás, pero en lo concreto, cuando explicamos qué se modificaba de aquel índice o del anterior a este que por ahora no se pone en funcionamiento, básicamente es que cambian cuánto incide en la estadística final, en particular alimentos, que pasa de un 25 a un 24%, y los servicios, incluye también la vivienda, que pasa de un 9 menos del 10% a casi un 14%. Bueno, aparece rápidamente, no te digo que una paranoia, pero sí algún tipo de preocupación, que bueno, año par, año sin elecciones, el gobierno tiene previsto empezar a aflojar más, por ejemplo, las tarifas. Es una pregunta que aparece como válida, y si eso... No parecería porque viene sacando los subsidios. Sí. Claro. Es más, el tema está en los subsidios. Ajustar me refiero al contrario, ¿eh? O sea, que haya un, como se decía en la época de Macri, acá el tema también es la promesa. Que van a crecer por encima de la inflación. Lo que está previsto es que crezca por encima de la inflación. Me parece, Pablo, que acá también el tema está en la promesa que hizo el presidente, cuando se comprometió públicamente, a que la inflación iba a empezar con 0 en agosto. Me lo dijo a mí cuando después de la reunión con los gobernadores. Exactamente. En agosto estaba pulverizada la inflación. Empezaba con... claro. Pulverizada no, empezaba con 0. Con 0, Sí. 0, Y empezaba un camino, la República Argentina, para tener una inflación anual del 4-5% anual, ¿no? Sí. Y algo que en los primeros 2 años prácticamente había evitado hacer tanto Milei como el propio equipo económico, la cuestión de ponerse plazos detallados con números, digamos. Es la primera vez que Milei en esas conversaciones hacía eso. Por eso nos pareció audaz la afirmación. Claro. Porque Milei siempre explicó, desde la época que lo entrevistaba en el año 2016, que el rezago con el cual termina impactando la baja de la inflación. A partir de hacer bien los deberes hoy, la baja de la inflación impacta 18 meses después. Entonces, venía calculando. Es más, citó a un econometrista, Martín Rosada, que también ha sido crítico, dicho sea de paso, con esto del INDEC, cuando él hacía un nuevo cálculo de cómo se demoraba un poco más el impacto de la desinflación. Sea como sea, me da la sensación que se ha generado un ruido innecesario. ¿Cuánto durará? A lo mejor poco, pero grafica algo este episodio del INDEC. El gobierno, con lo charlábamos ayer, el gobierno al frente no tiene nadie. Claro. Solo los problemas se pueden dar autogenerados. O sea, problemas autogenerados. Pegándote los tiros en el pie. Exactamente, ¿no? O metiendo las pelotas que van afuera, las metes adentro. Exactamente. ¿No? Que eso pasaba mucho en el gobierno de Macri. Bueno, exactamente. Usted lo ha dicho. Sí, también porque el gobierno no tiene, hola Edu, buenas noches, no tiene una narrativa tan homogénea respecto a muchos frentes. Entonces, es como que le sorprenden las cuestiones
construidas por ellos mismos. Bueno, en algún caso tienen, en el tema económico lo que predomina es el debate, o en todo caso la conversación y los acuerdos entre Milei y Caputo. Sturzenegger también talla, a veces se discuten cosas. Yo creo que fue a vos el que te contó Caputo que en el tema de la apertura de la economía había el más aperturista a pleno era Sturzenegger, claro, y él mismo era, bueno, vayamos con cuidado, ¿no? Vayamos un poquito más con cuidado. Pero tampoco disimula esos debates. Bueno, punto suspensivo para el tema INDEC. Ayer lo íbamos a tratar y no te lo presenté. ¿Viste quién inauguró, hablando de PYME, ¿viste quién inauguró la nueva PYME en el Congreso? No. Sí. Capitanich. Lo conté hoy en la radio a la mañana. Increíble. Qué lindo, ¿no? Increíble. Apareció Capitanich para dar trabajo. El rompediarios. El rompediarios. Para dar trabajo a todos y a todas. Los conocidos de él. ¿No? Familia incluida, ¿no? Por ¿Cómo? supuesto. A ver, Familia incluida. ¿Cómo es? ¿Cómo Su es? hija con un cargo de primera categoría como jefa de despacho prácticamente, ¿no? Sí. Bueno, porque hay que tener gente de confianza. Sí. Hay una trampa que tienen los legisladores en general, ni hablar en legislatura provincial donde es todo mucho más opaco, pero es la cuestión, como marcaba Lu, de las categorías para los asesores. A la hija, a su hija María Guillermina Capitanich, que en su momento fue funcionaria de Chaco, por supuesto, cuando el propio Capitanich era gobernador de la provincia y fue asesora de otros legisladores de la provincia de Chaco también, pero bueno, en este caso trabaja directamente con su padre, un sueldo A1, la más alta de lo que propone el Senado, la escala salarial, hoy de 2,1 millones de pesos por mes. Y digo hoy porque permanentemente con los aumentos a los trabajadores del Poder Legislativo aumentan estos salarios y que seguramente en el primer trimestre del año va a aumentar también, va a pasar a los 2,7 millones de pesos. Y unos otros 16 en total, gente que viene trabajando con él. No, ¿qué? Tiene la cara de... Se trajo tiene varios... la cara de quebracho, ¿no? Porque no iba a decir de piedra, porque allá en el Chaco hay más... Que todavía debe quedar algo de quebracho. Tiene la cara de quebracho. Creo que se trajo varios miembros del gabinete de Chaco para aquí, para Claro, el Senado, ¿no? Sí, exactamente. Ahí están. Mirá, son los 17. Cecilia Inés Fernández Almendra, Paula Andrea Aguilar, Fabiola Carcar, todos. Ahí están todos. Mirá, Que si uno después viera, vamos a decir, bueno, un diputado, un senador, tiene una enorme cantidad de asesores, que si uno después lo viera en resultados, que vos decís, bueno, con esta cantidad de asesores, abrió este debate, presentó este proyecto, logró sacar estas leyes, y no sé, uno lo vería con menos inquietud, yo pero lo cierto es en que... el equipo de Capitanich, y como respuesta respecto, por lo menos en particular el caso de la hija, a María Guillermina Capitanich, que fue funcionaria en la provincia de Chaco, y lo justifican con el currículum. Te lo leo rápidamente. Bueno, sí, a ver, dale. El currículum, asesora de la diputada nacional Analía Rach Quiroga. Listo. Coordinadora de comunicación de la campaña del Frente de Todos. Coordinadora del área de comunicación del gobierno de la provincia de Chaco. Directora de medios públicos de la provincia de Chaco. Asesora del diputado nacional Juan Manuel Pedrini. Consultora de... O sea, no, a un privado no le pasó ni por la puerta, ¿eh? No. Pero ni de cerca. No. Es completito. Pero, aparte el un CV. No, bueno, no. Ha hecho mérito para llegar a... O sea, el mérito que ha hecho es... Papi le dio todos los trabajos, le facilitó todos los trabajos, como una militante, ¿no? Asesora de la campaña del padre. Pero además, no lo pongas en tu Mirá, currículum. jefa de comunicación de la campaña de Fuerza Patria en Chaco. Sí, el padre era Sí, candidato. el padre era el militante. candidato. Bueno, por eso, toda una militante. No, por eso, tienen la cara de quebracho. No, después de lo que hicieron en el Chaco, tienen la cara de quebracho. Ah, ¿quién habló? Capitanich, cara de quebracho. Dale, sí, dale. Mi hija es una profesional hipercompetente, especializada, de máxima confianza. Entonces yo le pregunto, ¿y por qué no la cuestionan a Karina Milei? Que es la persona de máxima confianza del presidente de la República. Cuando alguien considera que tiene la idoneidad y la competencia necesaria y suficiente para el ejercicio de una responsabilidad. Segundo, todo el staff que yo tengo es un staff altamente calificado para la responsabilidad. En este caso, uno puede hacer o no hacer. Yo elijo hacer. Está bien, ¿no? Entonces, el argumento, ¿no? ¿Por qué no cuestionan a Karina Milei? Listo, ya está. A partir de eso, estamos habilitados para poner a todos los familiares, ¿no? Maravilloso. Pero además es una práctica habitual. En el Senado de la Nación,
insisto, es uno, junto a la Cámara de Diputados, si quiero, el lugar donde tenemos acceso a los datos Sí, porque son públicos. Digamos, el escándalo, ¿te acordás del Puntano? Claro, de Abdala, de Bartolomé Abdala. que es libertario, Claro, ¿no? claro. Que Abdala, le preguntaron, ¿para qué necesita...? 20 y tantos tenía, ¿no? Dice, y Claro. para hacer la campaña electoral, para la próxima Bueno, campaña. con el Porque quería senador- ser gobernador. No. Con el senador Pagotto de La Rioja, Sí. vos sabés que, por ejemplo, desde el despacho hasta algunos asesores son staff fijo de asesores de La Rioja que vienen desde Menem trabajando. Claro. Son asesores del gobernador que está por La se Rioja. Cargos vitalicios. Se heredan los Claro, asesores. Exactamente. Bueno, ya nos vamos a meter en un rato con el tema menores, el tema de la violencia. Tenemos unos invitados muy importantes, pero... No, ¿por qué me hacen dar esto? ¿Qué pasó? Ayer me salieron con el tema del perfume que le tuve que preguntar a Eduardo. ¿No se lo del trajiste, perfume. Edu, todavía? No, no hay stock Sigue del agotado. perfume. Mejor, me encanta. mejor. No, igual Eduardo no puede probarlo porque es alérgico. Así Claro. que lo vas a tener que probar vos si lo conseguimos. Sí, voy a tener que hacer el trabajo sucio. Escúchame, no, hay un Para clásico con sentir el Eduardo. peronismo. Hay un clásico con Eduardo. Yo te digo, en cuanto el kirchnerismo siga en la línea esta, va a competir con los chicos jóvenes troscos de la izquierda argentina, que yo te digo que por momentos son más creativos incluso. Eduardo querido, se viene ¿no te han convocado, no te han mandado el mail? ¿A dónde? El próximo campamento anticapitalista. Mirá. Yami, ¿qué estás tomando? Lágrimas de Adorni. ¿Otra vez estás llorando por el campamento anticapitalista? Sí, porque se viene la 6ª edición y los fachos como él se ponen nerviosos. En todo el mundo, los jóvenes nos organizamos contra los fachos y la extrema derecha. En Estados Unidos, que salen a enfrentar la política racista y antimigrante de Trump y hay un proceso de resindicalización. En Francia, que salen a pelear en defensa de la causa palestina y en contra de la política de ajuste de Macron. En Brasil, que los repartidores vienen de organizar movilizaciones masivas por sus derechos laborales y de conquistar la cárcel a Bolsonaro. Y en Costa Rica, que se organizan en las universidades por el aumento del presupuesto educativo y por el aborto legal. Nos preparamos para un 2026 lleno de lucha contra el capitalismo. Súmate al 6º campamento anticapitalista este 14, 15, 16 y 17 de febrero. ¿Te lo vas a perder? Yo sí. Es internacional. Estaba pensando en Luis Zamora, ¿no? Digo, troscos eran los de antes, ¿no? Qué bárbaro. Pero estas chicas Dios mío. tan bien, ¿no? Qué Yo las bárbaro. veo así, ¿no? Son simpáticas. Son Me simpaticísimas. imagino el fogón Son a la noche, simpaticísimas, ¿no? Que no, pero se debate, se canta. te juro que me da gana de ir. Pero acá no, esta va más en serio, porque hasta acá está todo la verdad que es muy simpático. Pero me cuentan que en Filosofía y Letras están preparando, ¿cómo es el bimestre? El bimestre de verano. Bimestre Empezó de el verano. bimestre de verano. Con la bandera Mirá la bandera. palestina. Muy Mirá la bien, bandera. muy bonito. Mirá la bandera. Muy bonito. El bimestre de verano. La izquierda argentina se prepara en un año no electoral para rivalizar, me parece, con el kirchnerismo. Después me va a contar Manu en qué andan en la provincia de Buenos Aires. Bueno, querido amigo. Abrazo muy grande. Abrazo grande. Chao, hasta mañana. Chao.